Cambiar, no tanto de tema, pero un poquito nada más. Tengo en línea a Franco Artuso, que es investigador del IERAL de la Fundación Mediterránea. Él está en el área de agroindustria y ya lo saludo. Franco, Enrique, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. un gusto en saludarte y gracias por atendernos. Franco, leía un trabajo que se publicó en la revista del IERAL respecto de lo que significaría para el sector agrícola, básicamente, pero agrícola o agropecuario en general, el hecho de que venciera el plazo de fin de junio de rebaja de retenciones y se cumpliera con el plazo original, que implicaba que a partir del 1 de julio vuelven las retenciones originales. ¿Me contás un poco? Bueno, un poco como bien decías, en enero, febrero, fines de enero, se bajaron las alícuotas de derecho de exportación para el complejo agroindustrial. En el caso de la soja y el maíz, las alícuotas pasaron del 33% al 26% y del 12 al 9,5% respectivamente, ¿no? Y hay que decir, al principio se dijo que la baja era temporal, pero la sensación es que es una señal de avance y que llegado junio se iba a extender este plazo, ¿no? Uh-huh. Eh, Ahora bien, en las últimas apariciones el presidente ha dado a entender que, bueno, efectivamente la medida era temporaria y que se volvería a las alícuotas anteriores. Entonces, lo que hacemos un poco en esta columna que mencionabas es ponderar el impacto macro, ¿no?, para las finanzas públicas de volver a las alícuotas anteriores y el impacto negativo, claro está, que tendría para la rentabilidad de los productores agropecuarios, Uh-huh. ¿no? Un poco a modo de spoiler, el mensaje de la columna es sería una señal muy negativa, con efectos muy negativos con la rentabilidad del productor, por beneficios acotados de corto plazo en la recaudación fiscal. Uh-huh. Si vos querés, podemos dar algunos números Por más en favor, detalle. dale, dale, sí, por supuesto. Dale. Bueno, nosotros suponemos, para el caso de la rentabilidad de un productor agropecuario, cómo impactaría en 4 casos, ¿no? Uh-huh. Considerando productores propietarios de la tierra, productores arrendatarios y algunos ubicados en zona núcleo, donde los rindes son mayores, zonas más productivas, y en zonas más alejadas de los puertos, más marginales, si se quieren, para la producción granaria, en un campo de 50% soja, 50% maíz, ¿no? Entonces lo que encontramos es que si en junio se volvían a las alícuotas anteriores, en zona núcleo la rentabilidad del productor caería entre un 10-12%, ¿no? Y en zonas más marginales el impacto sería mucho más negativo, entre un 20% caería para un propietario en zonas marginales y podría caer hasta 74% en el peor de los casos, que sería un propietario, un productor de zonas marginales que paga el alquiler del campo, ¿no? Uh-huh. Un poco este efecto, esta diferencia entre los efectos, se debe a la esencia de los derechos de exportación, ¿no? Que no es un impuesto muy nocivo que no se adapta a la capacidad de pago del contribuyente, ¿no? Uh-huh. En criollo, cuanto menos espalda tiene el productor agropecuario, más le cae la rentabilidad, ¿entiendes? Clarito. Franco, vos mencionaste una caída de rentabilidad del 12%, 20%, etcétera. Ahora, Sí. hoy, ¿esa rentabilidad es positiva y alta o es una caída del 12% sobre algo que ya está mal? Te escucho medio mal, pero me preguntabas de qué base partimos. ¿Me Claro, decís? te decía, o sea, ¿me escuchás mejor ahora? Sí, Te decía sí, sí. que una cosa es una baja del 12% de una rentabilidad extraordinaria y otra cosa es una baja del 12% de una rentabilidad chiquita o de una pérdida, digamos, ¿no? Perfecto. Mira, trabajando con un dólar de 1200, que hoy está más bajo, ¿no? Al Uh-huh. momento que hicimos la simulación, un precio FOB que no son muy buenos en perspectiva, $400 la tonelada para la soja, 220 para el maíz. En zona núcleo, hoy en día la rentabilidad es buena para el negocio, pero no alta en relaciones
en relación a cuando los precios, que sean 21, 22, estaban en picos históricos, ¿no? Por ejemplo, un propietario hoy el margen nos está dando en zona núcleo unos $500 por hectárea, para un arrendatario zona núcleo $230 por hectárea. Bueno, ¿y a cuánto baja? Bueno, cae unos 40, $50 por hectárea, ¿no? Pero en zonas marginales sí la rentabilidad es mucho más baja. Por ejemplo, hoy con alícuotas del 26 y el 9,5 es de $200 por hectárea para un propietario y de apenas $44 por hectárea para el arrendatario, ¿no? ¿Y a cuánto bajaría? Bueno, en este último caso el arrendatario quedaría al borde de las pérdidas si vuelven a subir los derechos de exportación. A mí me está dando $10 por hectárea, ¿no? Para tener una idea, en ese escenario en que se vuelven a subir los DEX y un arrendatario de zonas marginales obtiene $10, el Estado ya habría recaudado unos $300 sobre esa misma hectárea, ¿entiendes? Se estaría apropiando del 96% de la renta agrícola. Claro. Hay dos cosas, Franco, ¿no? Una, hoy mencionaba recién en la introducción del programa que si vos comparás el dólar de hoy, el dólar mayorista que cobra con el que se calcula el precio del productor, digamos, ¿no? El productor cobra pesos, obviamente, y el dólar blend que tenía el último día del régimen cambiario anterior, hoy estamos 4 o 5% abajo de ese número, o sea que se apreció todavía más el dólar frente ese dólar exportador comparado con el dólar blend. Con lo cual la rentabilidad, además de ser más baja en dólares, es más baja a un tipo de cambio más bajo, ¿no? Exactamente, como bien decías vos, si bien a ver, la unificación cambiaria es buena para todos los negocios, es más para un sector que parte sus costos dolarizados y su ingreso. Es decir, vamos hacia una economía donde prima más el sentido común. Pero bueno, eso no se tradujo efectivamente, como decías vos, en un aumento del tipo de cambio, que ha sido una buena noticia para el productor, ¿no? Justamente ponderando esto, con una hipotética nueva suba de alícuotas, sería una señal muy mala para la rentabilidad del productor, que está esperando señales de avance en cuanto a la promesa de campaña de eliminar las retenciones y al menos no de retroceso, ¿no? Y algo que no te dije en cuanto al impacto fiscal que tendría volver a las alícuotas, sería muy reducido. Se estima para el ejercicio fiscal 2025 unos 930 millones de dólares, algo así como 0,1% del PIB en este 2025, ¿no? Esto porque una buena parte de la comercialización de los granos se habrá hecho antes de una hipotética nueva suba de alícuotas. Claro, sí, el grueso se habrá recaudado antes y más que nada es una señal para el futuro que una recaudación del presente, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es, a mí me cuesta creer en realidad que se vuelva para atrás efectivamente con la suba de DEX. Espero, y es más una señal de deseo, que haya sido una especie de amenaza para adelantar y que finalmente se prorrogue el plazo, ¿no? Lo que decimos en la columna, ¿no? Los beneficios de corto plazo en términos de más recaudación son muy acotados y el productor que está haciendo números para la campaña que viene, bueno, una nueva suma de listas se mueve el número, ¿no? Te hago la última. Mirando el escenario internacional, bueno, hasta hace poquito el escenario marcaba un pronóstico muy negativo para el precio de los commodities, aun cuando las commodities agrícolas tienen menos volatilidad que otras. Ahora ha habido una especie de, aparentemente hay una especie de tregua en la guerra tarifaria entre China y Estados Unidos, que afecta obviamente todo el orden económico mundial, y eso puede generar eventualmente algún cambio. ¿Qué están reflejando los mercados de futuros respecto de, mirando ya... Enrique, sí.
prácticamente no te escucho, perdón. No, está muy bien. A ver, ¿me escuchás ahora mejor? Hay un poquito mejor. Bueno, vamos a intentarlo y si no, bueno, no te preocupes. No, te preguntaba qué estaban diciendo los mercados de futuro respecto a los precios de la soja, del maíz, etcétera, teniendo en cuenta el nuevo escenario mundial, digamos, ¿no? Bien, bueno, hasta hace unos meses atrás uno esperaba con la guerra comercial, ¿no? Lo primero que ajustan son el precio de las commodities. Teníamos un escenario más bien de precio de commodities bajo, entonces eso tampoco, sumado a lo del dólar, tampoco le estaba jugando a favor al productor agropecuario. Bueno, ahora con el acuerdo entre China y Estados Unidos se espera que se invierta y empiece a venir un poco de viento de cola, pero todavía en lo que es precios futuros no ha habido grandes cambios en los precios de las commodities. Clarísimo, Franco, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Dale, Enrique, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Franco Artuso es investigador del IERAL, de la Fundación Mediterránea, está en el área de agroindustria.